días, tardes o noches a las personas que nos están sintonizando a través de nuestros distintos medios de comunicación. Les manda un gran saludo a Ángel Olivia Edo Corona, su servidora. El día de hoy, en este su programa, empezando fechas decembrinas y entrando en la vibe, les presento el libro El Jardín de las Mariposas de Dot Hutchison. Sin más preámbulos, sean bienvenidos a La Voz de la Tinta. Dot Hutchison es una escritora estadounidense de novelas de suspenso o terror para adultos y también escribe para adolescentes. Antes de dedicarse a escribir de lleno, ella trabajó en un campamento de Boy Scouts, inclusive participó en una feria renacentista como una pieza de arte viviente. En sus palabras, le gustan las películas que pueden y deben verse más de una vez. Asimismo, le gusta la mitología y la historia. Además de este gran título, Dot Hutchison ha escrito otros bestsellers y han sido considerados como parte de un compendio junto con este libro. Esos libros han sido como Las Rosas de Mayo, Los Niños del Verano y La Temporada de los Niños Perdidos. Entonces, podemos suponer que Dot Hutchison tiene este estilo de escritura tenebroso, escabrosa, que tiene que ver acerca de desapariciones y de eventos paranormales en comunidades. La versión original de este libro, llamada The Butterfly Garden, fue publicada en el 2016. Sin embargo, la traducción al español, como ahora nosotros la podemos encontrar, El Jardín de las Mariposas, fue lanzada por la editorial Planeta. Alguna de las ediciones más recientes tiene fecha de lanzamiento en español en enero del 2019. Es decir, tuvimos que esperar 3 largos años para que la traducción fuera traída al español. El Jardín de las Mariposas es un thriller, específicamente un thriller psicológico de terror con elementos de suspenso, de crimen y de horror realista. Adentrándonos un poco más en la historia del Jardín de las Mariposas, podemos encontrar de entrada que empieza a relatarse nuestra historia en un interrogatorio del FBI, donde es interrogada Maya, una de las protagonistas de esta historia, y una sobreviviente de El Jardín. Junto al agente especial del FBI, Víctor Hanoverian, y a través de sus primeras preguntas podemos vislumbrar e intuir que el horror que Maya vivió solamente fue la punta del iceberg de toda la historia del jardinero y del jardín. El Jardín de las Mariposas cuenta la historia de un hombre conocido como el jardinero, un secuestrador que raptaba a jóvenes de entre 16 a 17 años y las mantenía cautivas en un invernadero que era llamado El Jardín. Este se encontraba en una de sus mansiones, en lo más recóndito que pudiéramos encontrar de este gran vivero. Ahí se encontraban estas chicas recluidas. Cada una chica recibe el nombre de una mariposa, puesto que el jardinero les tatuaba los diseños acorde a su cuerpo, acorde a sus gustos y sobre todo a cómo el jardinero percibía que eran ellas con el momento de conocerlas. Así que las tatuaba en la espalda con diseños de mariposas específicas, ya que él era coleccionista de insectos. Y llevó su obsesión al siguiente nivel, siendo que estas chicas ahora eran las que estaban recluidas. Estas chicas vivían bajo reglas estrictas y vivían en un ambiente hermoso, pero también hostil, puesto que el jardinero se encargaba de que estas chicas no pudieran privarse de la vida, no pudieran privarse más de la libertad de lo que ya estaban, teniendo micrófonos, teniendo cámaras a lo largo de todo este jardín. A través del relato de Maya, nos revelan a nosotros como lectores, tanto como a los agentes del FBI, cómo se manejaba la dinámica de familia que ahora tomaban todas las víctimas del jardinero junto con el jardinero y una de sus cómplices, la cual era una chica que había sobrevivido al encierro y por su experiencia en medicina el jardinero la había mantenido ahí junto con ellos, por lo cual había pasado de ser una víctima a una victimaria.
Sin embargo, la historia que nos trae Maya y la perspectiva que maneja, pues no es precisamente de una víctima convencional, así que pone en jaque a nuestros detectives del FBI acerca de si Maya también es una victimaria de estas chicas. Sin embargo, a través de las palabras y de las páginas, nosotros podemos darnos cuenta de que Maya había vivido sucesos terribles en su infancia, por lo cual el estar recluida ahora por manos del jardinero solamente era un reto más para ella. El real problema empieza cuando el jardinero les pone fecha de caducidad a las chicas. Es decir, cuando cumplían los 21 años, él las mataba para preservar la belleza de las alas, ya que bajo sus palabras, ellas perdían después su belleza pasado cierto tiempo, por lo cual las chicas tenían un tiempo de vida de aproximadamente 4 años, 5 años, depende de qué tan jóvenes el jardinero las había raptado, pero era bastante terrible ver cómo cada una se iba. Y habían chicas que llevaban ya ahí bastante tiempo y sabían de otras que ya habían sido asesinadas. Y el jardinero las encerraba y las enclaustraba con resina para así convertirlas en obras vivientes, las cuales exponían los pasillos del jardín. Es decir, las chicas y los cuerpos inertes llenos de resina, cubiertos como si fueran una obra de arte, seguían ahí en el jardín junto con las demás. Esto claramente era un recordatorio psicológico diario de lo que podía llegar a ser tan bello como tan cruel y el destino que las deparaba. Esta historia es una obra de ficción, pero nos recuerda que este horror no es imaginario. Es un espejo de la dolorosa deshumanización que muchas mujeres viven a lo largo de su vida. Es un miedo constante que nos recuerda que esto no suele quedar en una historia, sino que hay muchas mujeres allá afuera que son privadas de la libertad, que son vistas como un objeto bello con una fecha de caducidad y que después de ese tiempo no vale la pena siquiera liberarlas. Simplemente es algo que se puede privar de la vida y va a ser recordado como bello durante el tiempo que sirvió para estas personas. La novela nos obliga a mirar de frente una realidad cruel que a menudo es ignorada. Visibiliza la vulnerabilidad a la que una mujer se expone solo por vivir en el sistema. Entendemos que la violencia no solo es física, sino que también es psicológica, estructural y potencialmente social. Nos recuerda la crucialidad de que las mujeres no solo viven, sobreviven y resisten. Y ese acto de resistencia, aún en los entornos más oscuros, es sin duda un llamado a replantear el mundo en el que nosotros vivimos, a no ser indiferentes ante las historias de quienes siguen atrapadas en sus propios jardines. La historia tiene un giro inesperado cuando los hijos del jardinero, porque el jardinero tiene hijos, se percatan de que algo sucede dentro de la mansión de su padre. Es decir, ellos también son partícipes dentro de la historia como victimarios. Sin embargo, Maya logra conectar con uno de estos dos chicos y también nos invita un poco a la reflexión de que podemos estar viendo el problema de frente, pero mientras no hagamos algo, mientras no tomemos las riendas del real problema desde la raíz, no podremos generar un cambio, puesto que como el hijo se podría sobreponer al padre y a la misma vez pues lograr que estas chicas pudieran tener su libertad. El Jardín de las Mariposas es sin duda un thriller psicológico que incomoda desde la primera página porque expone la fragilidad de la libertad y la violencia silenciosa que muchas mujeres enfrentan en la vida diaria. Dot Hutchison construye un escenario tan bello como monstruoso, un invernadero donde jóvenes son convertidas en bellas mariposas, coleccionadas y vigiladas, además de ser despojadas de su identidad, solo para satisfacer las obsesiones del jardinero.
Estas chicas debían de olvidarse de su vida pasada, de su nombre, y debían de adoptar ahora un nombre que el jardinero eligiera para ellas. Esta metáfora funciona como un recordatorio brutal de cómo la objetificación puede convertirse en un sistema y ahora solo seamos parte del mismo. La novela es destacada por su crítica social. Aunque se desarrolla en un espacio ficticio, resuena con historias reales de trata, de desapariciones y de feminicidios. Hutchison no romantiza el sufrimiento, sino que lo expone a través de la belleza. Y toda esta exposición nos hace confrontarnos como lector a una pregunta incómoda, y es ¿qué tan normalizada está la violencia contra las mujeres en nuestras sociedades? El ritmo del libro, el cual claramente está basado en interrogatorios, flashbacks, mantiene una tensión sin caer en una sensación de, de continuidad. La autora logra sin duda el equilibrio entre el horror y la humanidad, entre la brutalidad y el cautiverio, y los lazos que las chicas construyen dentro del encierro son una forma de sobrevivir emocionalmente ante toda la presión de olvidar quiénes eran y de tener en cuenta que solo quedan unos cuantos años para ellas. En conjunto, El Jardín de las Mariposas es más que un thriller. Es una advertencia. Es una historia que bajo la sombra del suspenso nos obliga a mirar realidades que a veces preferimos ignorar, recordándonos que las víctimas no solo necesitan ser escuchadas, sino que necesitan ser creídas y necesitan ser protegidas. Llegamos al final de esta gran historia con un repentino momento de cambio en el cual uno de los hijos del jardinero al fin se revela. Y es un simbolismo de cómo la sociedad también puede rebelarse ante estructuras patriarcales, machistas y opresoras, siendo así que logra que al fin el FBI entre a la par de que este invernadero se derrumba entre un trágico y misterioso incendio desatado en una riña entre el padre y el hijo. Es como, pues tristemente muchas de las chicas mueren intentando escapar, muchos otros cuerpos son descubiertos por el FBI y Maya al fin consigue su libertad. Después de no solamente una tortura que vivió en ese lugar, sino también después de muchas vivencias que en su infancia la marcaron, ella logra al fin despojarse de una primera identidad falsa, segunda identidad falsa y al fin encontrarse con una real, más allá de una opresión psicológica, sino con el cual también pudo encontrar una red de apoyo de muchas chicas que durante todo el tiempo que estuvo en el interrogatorio la respaldaron. Es por eso que los agentes del FBI creían que ella era una victimaria, porque las chicas no hablaban si Maya no hablaba. Entonces ella encontró una familia dentro de esta serie de desafortunadas muertes y decesos, aun cuando ella tuvo que declarar todas las atrocidades que había vivido a manos del jardinero. Un hombre que sin duda, pues, humilló, denigró, hizo menos a muchas mujeres, las cuales él consideraba solo bellas por fuera y no consideraba que tuvieran un sentido de libertad por sí mismas. Así que era más importante para él matarlas y coleccionarlas que darles una libertad después de tantos años. Hay algunas frases del libro que me gustaría destacar sin dar tanto spoiler de cómo se desarrollan muchas historias a la vez, y es: hacía mucho tiempo que no estaba cerca de un hombre sin sentirme amenazada. Estos eran algunos de los pensamientos de las chicas y podemos notar que esa frase en un contexto de nuestra sociedad puede ser igualmente vista tanto como en la calle, tanto como en las protestas, tanto como en los discursos, así como en una historia de terror, en un thriller psicológico. Maya también menciona: en ese momento, en los brazos de aquel chico extraño e incomprensible, supe que aunque nada hubiera cambiado, todo era diferente. Esta es una frase clave porque en el momento en el que alzamos la voz es cuando podemos realmente notar una diferencia desde dentro. Maya y todos sabíamos que el personaje del hijo, Desmond, no era bueno. Cada día que ayudaba a mantenernos ahí me hacía daño. Porque cada vez que callamos, cada vez que nosotros silenciamos, cada vez que no
alzamos la voz y no protestamos por las causas en las que una mujer es violentada, en la que una mujer es silenciada, en la que una mujer es menospreciada, pues nosotros también contribuimos a ser parte de estas ataduras que nos mantienen ahí. Así que, audiencia, los invito a que ustedes mismos lean El Jardín de las Mariposas y encuentren no solamente un thriller, sino que encuentren una crítica social ante los problemas que, aunque Doug Hutchison escribió en 2016, podemos seguir encontrando en el 2025. Sin duda es un libro que vale la pena que ustedes mantengan en su repisa, que ustedes recomienden y con el cual empecemos estas lecturas decembrinas. Este libro nos invita mucho a la reflexión acerca de lo que tenemos, de lo que no tenemos y de lo que hace falta empezar a cambiar, empezar a atender desde nuestros entornos y más ahora en fechas decembrinas, en fechas de reuniones familiares, de reflexiones, de introspección, de cambio y de un nuevo inicio para comienzos en año nuevo. Los invito a que disfruten de esta lectura junto con una taza de té, un café, un ponche navideño y sobre todo que lo compartan, que sepan que este libro tiene perspectiva de género y que realmente vale la pena ver ambas caras de la moneda, tanto la del jardinero con su obsesión muy insana que pudiera llegar a cambiar psicológicamente la perspectiva de las chicas que estaban ahí encerradas, que pensaban, bueno, una vida corta pero buena, tanto como la de Maya, que se aferró a la vida a pesar de las circunstancias y logró no rescatar solamente a una, a ella, sino también logró rescatar a muchas otras chicas. Este libro los invito a que lo lean junto con canciones decembrinas para que entren en todo el mood, que se tapen mucho y que disfruten, que no se asusten con las historias que relata El Jardín de las Mariposas. Muchísimas gracias por ser parte de este primer programa en el que reseñamos libros, aquí en La Voz de la Tinta. Les deseo hoy y siempre los mejores éxitos y les mando un gran saludo. Espero verlos pronto en estos capítulos de diciembre. Prometo traerles libros que puedan leer con la familia para que también entre posadas compartamos un poco más con nuestros seres queridos. Les mando un saludo, los despido y muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy. Adiós.